buenos días, queridos hermanos y hermanas. Antes de ir a nuestro estudio de la palabra del Señor, quiero que me acompañen en oración. Padre, gracias le damos por esta mañana, gracias por su palabra, gracias porque podemos ser enseñados por el Espíritu Santo y también te rogamos que tengamos un corazón dispuesto a obedecerte. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos, quiero traer a su memoria un personaje. Su nombre, José Luis Echeñique. ¿Puede identificarlo? Y si yo le digo el Señor de la Querencia, ahora sí pudo relacionarlo, ahora sí pudo recordarlo, ya que el Señor de la Querencia fue una exitosa teleserie chilena allá en el año 2008, ambientada en 1920, que encarnó la vida de un hombre hacendado perteneciente a la aristocracia chilena, quien se describía a sí mismo como un hombre machista, mujeriego, autoritario, violento, pero que al mismo tiempo se escudaba en la religión católica de la época. Dadas sus características, cualquiera que se cruzara en su camino, sea hombre o mujer, salía muerto o dañado. Ya sea que usted haya visto o no esta teleserie, tal vez conoce a alguien con dichas características, o usted mismo se siente identificado con este personaje. Hoy estudiaremos un personaje con similares características. Y he titulado el mensaje de hoy, No te cruces en mi camino. Vayamos por favor a Tercera de Juan. Estaremos viendo los versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor: Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Lo primero que tenemos que considerar es que Juan el apóstol escribe a un creyente llamado Gayo. Este creyente muy amado por Juan y por la iglesia en general, ya que entregó su vida al servicio del Señor. Pero en esta iglesia existía otro hombre con un testimonio que dejaba mucho que desear y quien había adoptado un estilo de vida como el título de este mensaje: No te cruces en mi camino. Estoy haciendo referencia a un hombre llamado Diótrefes. Curiosamente, su nombre significa alimentado o nutrido por Zeus, este dios pagano griego. Ahora bien, no se puede asegurar si Diótrefes era un creyente o no, o si era el obispo de la iglesia donde se congregaba Gayo, o el cargo que éste ocupaba. Pero sí podemos deducir a través de esta tercera carta es que este hombre tenía gran influencia en el cuerpo local. Versículo 9 dice: Y yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes. Fíjese ahí la palabra pero Diótrefes. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de este personaje? ¿Habrá Diótrefes entre nosotros? ¿Podremos tener alguna actitud o comportamientos similares a los de este hombre? ¿Qué lecciones podemos aprender? En primer lugar, Diótrefes era un hombre ambicioso. Dice ahí la palabra del Señor, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe, dice el apóstol Juan.
La Biblia de las Américas también dice a quien le gusta ser el primero entre ellos. En otras palabras, Diótrefes era un hombre que le causaba placer lo que hacía. Amaba la posición, amaba el reconocimiento. Otra versión dice a quien le encanta ser el líder. A este hombre le gustaba mandar, le gustaba dirigir. Y una de las frases célebres del Señor de la Querencia era: aquí mando yo, o aquí se hace lo que yo digo. Al igual que José Luis Echeñique, Diótrefes era una persona que pensaba en sí misma, era una persona que se daba mucha importancia. Además, no admitía discrepancias u opiniones distintas a su forma de pensar. Y él estaba dispuesto a oponerse a cualquiera que se cruzara en su camino. Ahora bien, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es mi actitud? Y quiero que aprendamos, en primer lugar, que el ministerio o servicio a Dios no es una competencia. No se trata de quién llega primero en la carrera. No se trata de aventajar a los demás, adelantarse a los demás, ni buscar el premio en la carrera. Sino que nuestra actitud debe ser totalmente opuesta a la de Diótrefes. Es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó allá en Marcos capítulo 10. Vaya conmigo a Marcos capítulo 10. Allá en los versículos 44, partamos desde el 42, dice: mas Jesús, llamándolos, les dijo, Jesús llamando a sus discípulos: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero Jesús les va a decir: pero no será así entre vosotros. La manera del mundo es totalmente opuesta a la manera de Dios. Y el Señor Jesucristo les va a decir: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero, palabras de Diótrefes, será siervo de todos. Y en el versículo 45 del capítulo 10, el Señor Jesucristo se va a colocar a Él como el ejemplo a seguir en el servicio. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 3 principios que podemos aprender a partir de estos textos. En primer lugar, todo creyente debe servir como lo hizo Jesús. En segundo lugar, todo creyente debe estar dispuesto a entregar su vida por otros, a entregarse en la obra, como lo hizo Jesús. En tercer lugar, todo creyente debe buscar la gloria de Dios. Ese es el propósito, y no buscar la gloria propia, como lo hacía Diótrefes. Volvamos a Tercera de Juan, allá en el versículo 10. Tercera de Juan, versículo 10, dice: por esta causa, si yo fuere, Juan tenía la intención de ir a esta iglesia, de hablar con Gallo, de confrontar directamente a Diótrefes. El versículo 14 dice: porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. En primer lugar, vimos que Diótrefes era un hombre ambicioso. En segundo lugar, Diótrefes era un hombre que descalificaba a la autoridad. Y esa realidad no es muy ajena a la nuestra. Hoy en día vemos muchos jóvenes, muchas personas yendo en contra de la autoridad establecida, en contra de los entes superiores, en contra de los carabineros, en contra del presidente de la República. Piense usted solamente
en lo que ocurrió en este estallido social el 18 de octubre del año pasado. De igual manera, Diótrefes se comportaba yendo en contra de un apóstol, yendo en contra de Juan mismo. Diótrefes formulaba graves acusaciones en contra de Juan y de otros servidores del Señor Jesucristo. Para Diótrefes, Juan era considerado una amenaza para el cumplimiento de sus deseos, para el cumplimiento de sus planes de vida, y lo hacía con palabras venenosas. Allá en Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30, Lucas va a escribir palabras del apóstol Pablo, quien dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, actualmente Dios ha colocado a pastores, obispos o ancianos para liderar, para dirigir en la obra de Dios. Es por eso que Hebreos 13:17 nos va a exhortar a nosotros a obedecer y a sujetarnos voluntariamente a nuestros pastores, porque ellos mismos velan por nuestras almas y además han de rendir cuenta ante el Señor Jesucristo. La obediencia y la sujeción debe caracterizarnos y no la rebeldía de Diótrefes. Debemos hacerlo con alegría y sin quejarnos. Por su parte, cada pastor debe recordar que estará ante el tribunal de Cristo, que dará cuenta de sí y de la administración del rebaño. Y eso constituye una garantía para cada creyente, que cada pastor estará ante el príncipe de los pastores. Y en tercer lugar, aprendemos que Diótrefes era un hombre autoritario. Y no puedo dejar de pensar o relacionar el autoritarismo o el ser autoritario con un personaje de la historia de Chile, Diego Portales, que no siendo presidente de la República, fue casi un presidente de la República, allá bajo el gobierno de José Joaquín Prieto, entre los años 1831 y 1841, siendo un ministro de Estado, un colaborador del presidente, llevó a cabo grandes reformas que buscaban combatir la anarquía política, el desorden que se vivía en ese tiempo. Pero eso es política, es gobierno humano, no es el gobierno de la iglesia. Y Juan nos va a recordar que Diótrefes era un hombre autoritario. Dice: y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Para Diótrefes no era suficiente ser el primero entre ellos. No solamente se conformaba con ir en contra de la autoridad establecida por Dios, sino que él quería más, él ambicionaba más. Por eso ocupa la palabra y no contento con estas cosas. Juan mismo en el versículo 9 experimenta la oposición de Diótrefes cuando dice: no nos recibe, pero tampoco nos recibe a los hermanos que querían visitar a los creyentes en esa iglesia, posiblemente misioneros o maestros itinerantes. Y a aquellos creyentes que querían recibirles, Diótrefes se los prohibía e incluso los expulsaba de la iglesia. Diótrefes los echaba fuera de la iglesia, ese es el sentido de la palabra, los excomulgaba de la congregación. Por lo tanto, Diótrefes, a la luz de las Escrituras, era un dictador, era un hombre que ejercía autoridad desmedidamente, abusivamente contra los hermanos.
se extralimitaba en sus funciones. Y tristemente hoy en día hay pastores que van más allá de lo que las Escrituras dicen. Como se dice, se creen los patrones del fundo. O diáconos que han sido llamados por Dios para servir a las mesas, para servir a los hermanos y sus necesidades, ahora quieren gobernar, ahora quieren tomar decisiones. O creyentes que se toman atribuciones que las mismas Escrituras no enseñan. Es por eso, mis queridos hermanos, que todo líder debe ser espiritual y debe ser un siervo en la obra, cualquiera sea el lugar donde Dios nos coloque. Es por eso que Pedro en su primera carta, capítulo 5, va a decir: no ejerzan señorío sobre aquellos que están a vuestro cuidado. Cada pastor debe cuidar del rebaño voluntariamente, debe cuidar con un deseo sincero, abnegado. Cada pastor debe recordar que es un siervo en la iglesia y no el Señor de ella. Recuerde que la cabeza es Cristo y no es usted como pastor. Finalmente, este hombre se convirtió en un tropiezo para el avance de la obra de Dios. ¿Y usted ha sido un tropiezo en la obra del Señor? Hemos visto que este hombre estuvo dispuesto a sacar a todo aquel que se cruzara en su camino, incluso al apóstol Juan. Diótrefes es un mal ejemplo a seguir. Como creyentes nosotros no podemos seguir a Diótrefes, sus actitudes, sus comportamientos. Hemos visto que Diótrefes era un hombre ambicioso, era un hombre que descalificaba la autoridad y, en tercer lugar, era un hombre autoritario. ¿Puedes identificarte con Diótrefes? ¿Necesitas pedirle perdón a Dios por cómo estás llevando el ministerio? ¿Has sido un tropiezo para su obra o para otro creyente en particular? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Estás glorificando a Dios o estás glorificándote a ti mismo? ¿Satisfaciendo tus propios deleites y deseos egoístas? ¿Qué clase de líder eres? ¿Eres un líder espiritual o un líder carnal? Y Juan va a concluir en el versículo 11 lo que ha tratado en los versículos 9 y 10. Y dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Es como que nos dijera: no imites a Diótrefes, él es un mal ejemplo a seguir. Y luego dice: el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Cuál va a ser la decisión que vas a tomar? ¿Quieres ser como Diótrefes? ¿O vas a seguir el ejemplo de otros creyentes como Gallo o el mismo Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a servir y no ser servido, que estuvo dispuesto a dar su vida en rescate por ti y por mí? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu decisión? Y Lucas nos recuerda que todo árbol se conoce por sus frutos. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Gracias por ser enseñados y también corregidos. Permítanos imitar en todo a nuestro Señor Jesucristo y a desechar lo malo, a desechar este ejemplo de Diótrefes. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haberme oído y espero que la palabra del Señor les haya edificado.